del amor en un mundo donde existe tanta diversidad y tantos puntos de vista? Y es que en el amor existen tantas maneras de manifestarse y de expresarse. Por eso en el vídeo de hoy estaremos hablando de qué es el amor bajo mi concepto, bajo lo que yo pienso, mi opinión muy particular. Estaré brindándole a usted algunas herramientas, algunas características de qué es lo que es el amor para mí. Así que quédate hasta el final y acompáñame. Te recuerdo que mis videos están basados en mi opinión, en mi criterio, en lo que yo creo, en mi concepción del mundo. Nada tiene que ver con lo tuyo. Yo simplemente te brindo mi experiencia al respecto. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos y que me sigas hasta el final. Siento que debemos comenzar por una pregunta clave. ¿Qué es el amor para usted? ¿Cuán importante es en su vida? ¿Qué lugar ocupa? Por ejemplo, yo siento que el amor es el sentimiento más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque hace que nuestra imaginación vuele muy lejos. Saca lo mejor del ser humano. Hace que lo imposible sea posible. Claro, siempre y cuando sea un amor lindo, un amor verdadero, un amor real, un amor bueno. También considero que el amor puede destruirnos. ¿Por qué? Porque si lo usamos para hacer el mal, claro que esto tiene que ver con la experiencia individual de cada uno de nosotros y lo que nosotros mismos tengamos para ofrecer. Si lo utilizamos para hacer el mal, podemos realmente hacer mucho daño. Por ejemplo, en mi caso, considero que el amor va ligado a estas características: paz, tranquilidad, confianza, armonía, seguridad, respeto y sobre todas las cosas, trabajar en pareja para crecer juntos como personas. También creo que el amor del bueno es aquel que no exige, porque si es bueno, si es real, no necesita exigir. Te lo van a dar todo sin tener que exigir. Te van a respetar sin tener que exigir. También pienso que el amor bueno no pide, porque hay un dicho que me imagino que conozcan la gran mayoría que dice que el que merece no pide, y soy fiel creyente de que es muy real. También creo que el amor no debe prohibir nada, no debe querer cambiarte. El amor debe aceptarte tal y como eres, porque si es amor, porque si te ama, te acepta tal como eres, no necesita cambiar nada en tu vida. Pienso que cuando una persona te ama, te deja ser libre. ¿Para qué? Para que te manifieste tal y como eres, no como él quiera que tú seas, o no para que te manifieste como él quiere que tú actúes. No, cuando te aman de verdad, te deja ser libre para que seas tú. Al mismo tiempo, el amor debe ser sincero y es frágil. ¿Sabe por qué? Porque una vez que entra la desconfianza en la vida de una pareja, de una familia, de una relación de amistad, es muy difícil que esa relación vuelva a ser lo mismo. Porque una vez que se rompe ese pequeño hilo o esa estabilidad, esa tranquilidad que se rompe por desconfianza, es muy difícil volver a ganarte la confianza de la otra persona. Así que por eso digo que el amor es frágil. El amor es compromiso. Por sobre todas las cosas, compromiso es un hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo dormiste? Cuídate, cuando llegues a casa escríbeme. Eso, señores, eso es el amor. Tan poquita cosa se pudiera decir, tan pequeños detalles de un mensaje, de una flor, de un estoy pensando en ti, ¿verdad? Que a todos nos gusta. Eso, señores, se llama amor. Para mí, eso es lo más importante. Y estábamos hablando de amor y creerán que me refiero solo al amor de pareja, pero no. Existe el amor de la familia, el amor a tu profesión, el amor a lo que haces, el amor a tus hijos, el amor a tus amigos, el amor a tu compañero de trabajo. Existe el amor a todo, ¿verdad? El amor es universal, a las plantas, a todo. Pero
díganme algo y sean sinceros. Cuando decimos palabra amor, ¿qué es lo primero que pensamos? En el amor a la pareja, a la persona que tenemos al lado, ¿verdad? Porque no sé por qué razón la palabra amor casi siempre está ligada a la pareja, al sentimiento entre un hombre y una mujer, o una mujer y una mujer, un hombre y un hombre. Bueno, ya en estos tiempos estamos con mucha diversidad, ¿verdad? Esto no es problema, pero casi siempre cuando hablamos de amor lo hacemos al sentimiento hacia otra persona que está ligado a nuestra vida, ¿verdad? En ejemplo, los 14 de febrero casi siempre la persona cree o nos hemos hecho a la idea de que es solo el amor a la pareja, pero no, es el amor en general, es el amor a todo. Entonces estamos como que hablando un poquitico, pero no quiere decir nomás que me esté enmarcando en la parte de la pareja, sino que sé que una vez que hablamos tema amor, lo involucramos más a la pareja. Y no quiere decir que el amor a la familia, a los hijos, a las amistades y demás no sea importante. Es importante también. Pero debemos mencionar, y realmente si somos sinceros, ustedes que me están viendo y yo por acá, que todos los amores son diferentes y que siempre vamos a necesitar esa persona al lado que te acaricie, que esté contigo, que te diga las cosas, aun cuando tengas a mamá, aun cuando tengas a los hijos o a las personas que tengas al lado. Ese amor de esa pareja, de esa persona que está a tu lado, ese amor siempre es diferente y siempre lo vas a necesitar. Siempre las personas que no lo tengan o las que lo tengan, que tengan el privilegio de tener su pareja, pueden decirme, escríbanme en los comentarios y sean sinceros, pueden decirme si es real o no lo que les estoy explicando. Es un amor, todos los amores son diferentes, pero el amor de pareja es algo que necesitamos. El amor de un hombre o de una mujer es algo que necesitamos. Le da como que un sentido diferente a nuestras vidas. Los Leos. Creo también que relacionamos amor con pareja porque de cierta forma sabemos que vamos a contar con el amor de mamá, papá y demás familiares, amigos, toda la vida, ¿no? Entonces el de pareja como que si no lo cuidas, como que si día a día no haces cosas nuevas para mantener viva la llama del amor, pues como que lo puedes perder, ¿no? Aparte de que tu pareja siempre está ahí contigo, apoyándote, ayudándote en las buenas, en las malas. Y es lo que realmente yo creo, ¿no? Entonces por esto es que les digo que casi siempre como que hablamos de amor, hablamos de pareja. Entonces quería simplemente, ¿no? Pues darle el punto de vista, aunque todo el amor para sea quien sea, ya sea una mascotica, algo que te guste hacer o algo, no sé, algún hobby o algo, siempre es bueno, porque el amor en nuestras vidas es primordial, es lo principal, es lo que nos mueve a seguir cada día adelante y a ser mejor. Y si no es así, también escríbanme en los comentarios. Y díganme, chicos y chicas, y es que el amor en pareja es algo extraordinario, porque son personas, dos personas completamente extrañas, tratando de lidiar la una con la otra, conociéndose, adaptándose él a ella a él, ¿verdad? Entonces comienzan un proyecto junto, un trayecto de vida donde a medida que se van conociendo, pues claro, pues van adaptándose el uno al otro, ¿verdad? Y van mejorando y van haciendo las cosas de forma tal del bienestar de la relación, de que sea una relación más fuerte, más sólida, y que a medida que vaya pasando el tiempo se vayan superando, vayan siendo mejor y pues que la relación funcione, ¿verdad? Porque si no fuera de esta manera, pues fracasa. Y esto es lo bonito, lo especial del amor entre dos personas, porque son dos personas que lo dan siempre, por supuesto, estoy hablando siempre que quieren, ¿no? Que lo dan el todo por el todo, que se arriesgan a ser lastimados, que se arriesgan a pues no ser correspondidos, ¿verdad? Pero aún así lo intentan y aún así es formidable, es hermoso ver como dos personas que hasta el momento eran dos completamente desconocidos, comienzan a hacer proyectos de vida juntos, comienzan a planear todo un futuro y pues comienzan a trabajar en base a eso y lo logran, y eso es fabuloso. Pero cuidado, no nos confundamos, no confundan amor con necesidad, con dependencia, con apego,
y con poquito de amor propio. Mucho cuidado. Recordemos siempre que aunque tengamos nuestras parejas y tengamos nuestros planes futuros, nuestros proyectos con nuestra pareja, no podemos dejar de pasar por alto nuestras propias metas, nuestras metas individuales. Recuerde usted que somos seres individuales y no le pertenecemos a nadie. Es muy importante también que trabaje en sus metas personales, en sus objetivos. No lo olvide jamás, por favor. En próximos vídeos vamos a estar hablando de qué es lo que es la dependencia, las necesidades, el apego, las relaciones tóxicas y las metas, así como también el amor propio. Reconozcamos también que el amor lleva mucho sacrificio, más aún cuando lastimosamente, lamentablemente, no tenemos a nuestra pareja al lado. Conlleva de mucho sacrificio para que las cosas funcionen, para que las cosas estén bien. Por supuesto, y relacionado al amor, les traigo una muy bonita historia que sé que van a adorar. Vamos a darle lectura. La historia se llama Los 100 días del plebeyo. Una bella princesa estaba buscando consorte. Nobles y ricos pretendientes llegaban de todas partes con maravillosos regalos, joyas, tierras, ejércitos y tronos. Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo que no tenía más riquezas que el amor y la perseverancia. Cuando el joven llegó, al momento de hablar dijo: «Princesa, te he amado toda la vida. Como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor. Estaré 100 días sentado bajo tu ventana, sin más alimentos que la lluvia y sin más ropa que la que llevo puesta. Esa será mi dote». La princesa, conmovida por semejante gesto de amor, decidió aceptar. «Tendrás tu oportunidad, si pasas esa prueba, me desposarás». Así pasaron las horas y los días. El pretendiente permaneció afuera del palacio soportando el sol, los vientos, la nieve y las noches heladas. Sin pestañear, con la vista fija en el balcón de su amada, el valiente súbdito siguió firme en su empeño sin desfallecer un momento. De vez en cuando la cortina de la ventana real dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, que con un noble gesto y una sonrisa aprobaba la faena. Todo iba a las mil maravillas. Se hicieron apuestas y algunos optimistas comenzaron a planear los festejos. Al llegar el día 99, los pobladores de la zona salieron a animar al próximo monarca. Todo era alegría y jolgorio. Cuando faltaba una hora para cumplirse el plazo, ante la mirada atónica de los asistentes y la perplejidad de la princesa, el joven se levantó y sin dar explicación alguna se alejó lentamente del lugar donde había permanecido por 100 días. Unas semanas después, mientras deambulaba por un solitario camino, un niño de la comarca lo alcanzó y le preguntó a quemarropa: «¿Qué te ocurrió? Estabas a un paso de lograr la meta. ¿Por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste?». Con profunda consternación y lágrimas mal disimuladas, el plebeyo contestó en voz baja: «La princesa no me ahorró ni un día de sufrimiento, ni siquiera una hora. No merecía mi amor». ¿Qué nos deja como enseñanza esta historia? Cuando estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos como prueba de afecto o lealtad, incluso a riesgo de perder nuestra dignidad, merecemos al menos una palabra de comprensión o estímulo. Las personas tienen que hacerse merecedoras del amor que se les ofrece. Y con esta hermosa historia, ¿qué te puedo decir? Te la dejo para que reflexiones, para que guíes tus pasos en la búsqueda del amor verdadero, del amor real. Que me dejes en los comentarios qué te pasó. Si quieres que continuemos hablando de amor, de desamor, de infortunio o lo que desees, también escríbeme en los comentarios. Te voy a leer, por favor. Comparte el vídeo para que otras personas también lo disfruten, para que otras personas también puedan aprender de qué es el amor, para que puedan escuchar esta bonita historia. Y no te olvides de seguirme en un próximo video donde estaremos hablando de diferentes temas que también pueden ser de su interés.